Vuelta en el buenos días a todos y vamos a conversar de las manifestaciones, de las marchas que ha habido, porque insisto, más allá de las peticiones globales para nuestro país, para que sea un país mejor, un país con menos desigualdad, estos carteles también representan a las personas que en muchos casos no pudieron salir a marchar. Y son historias que hoy queremos conocer. Estamos con la señora Cecilia Carvajal. Acá. Allá está. Allá está la señora Cecilia. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Junto a Leslie, por supuesto. Sí, mi hija. Y a Denise Moraga. ¿Qué tal, Denise? Hola. Junto a Alexia. Mucho gusto. Quiero conversar con ustedes justamente con respecto a ese cartel que dice: violento fue tener que vender mi casa para pagar el tratamiento de mi hija. Cuéntanos, ¿cómo fue la situación? ¿Cómo partió todo? Todo partió cuando mi hija tenía 5 años. La llevé al médico porque estaba... Alexia. Sí, mi hija, Alexia. Estaba presentando como desarrollos que no cabían en una niña de 5 años. Muy precoces. Muy precoces. ¿Ya? Y la verdad es que, bueno, yo estaba sin trabajo en ese tiempo, mamá soltera, y le hicieron una cantidad enorme de exámenes que los tuve que pagar en forma particular, porque yo tengo FONASA, ¿ya? Y después de muchos análisis y muchos exámenes le descubrieron que tenía el síndrome de McCune-Albright, ¿ya? Ese síndrome es uno en muchos miles. La verdad es que fuimos, no sé si afortunadas o desafortunadas en que nos haya tocado a nosotros. Y la verdad es que cuando fui a FONASA a plantear mi situación, a decir, mi hija tiene esto, quiero saber qué puedo hacer. ¿Qué síntomas tenía? Porque era tan chiquitita. La verdad es que era muy 5 años chiquitita, apenas. pero genéticamente estaba como con un desarrollo prematuro. Ya. Ella tenía 5 años en su cuerpo, pero tenía 12 años en muy en prematuro. muy prematuro. Entonces, el médico, o sea, la persona que me atendió en FONASA me dice, mira, tu hija no se va a morir de esto, ¿ya? Me dijo, porque ella va a poder vivir con esto, tal vez no va a crecer tanto, tal vez le van a salir algunas manchitas, tal vez va a tener un montón de complicaciones, pero hay casos peores que el tuyo. ¿Ese fue el trato? Ese fue el trato que me dieron en FONASA. Y la verdad es que después, bueno, mi hija va a cumplir 17 años en 2 semanas más, entonces no me acuerdo, ella tenía 5 años, ni siquiera sé el nombre de la persona que me atendió esa vez. Y la verdad es que yo dije, estoy sola, ¿qué hago? Y fui donde el médico que le diagnosticó esta patología, y él me dice, mira, la verdad es que esta patología o esta enfermedad es para gente que tiene plata o que lo puede costear. ¿Eso te respondió? Eso me respondió, me dijo, lamentablemente es lo que nos tocó. Yo no te puedo ayudar porque el medicamento me costaba 340,000 pesos en ese tiempo. Y Eso yo era sin trabajo. al mes. Y cada 2 meses. Cada 2 meses. Más los exámenes mensuales que tenía que hacerle. Más las restricciones de alimentación que tenía que tener mi hija. La verdad es que no voy a nombrar a la figura paterna porque no existe. Nunca. No, de Nunca hecho aportó, hay una nunca ayudó. hay una demanda por más de 10 millones de pesos por pensiones alimenticias atrasadas, así que no vale la pena, la verdad. Como tantas mujeres como que muchas más. finalmente, sí, los hombres Y la no se verdad, hacen cargo. y la verdad es que tuve que hacerme cargo. Y yo, cuando conversé con mi mamá, le dije, yo tenía 2 sueños en mi vida. Uno era que algún día iba a tener mi casa propia, porque siempre fuimos de una situación económica muy humilde. Nos criamos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y la verdad es que éramos de las familias que viven achoclonadas porque no teníamos otro medio. Y cuando fui mayor, mi segundo sueño fue ser mamá alguna vez. Sobre todo cuando, bueno, pero eso es otro tema, cuando me diagnosticaron que no podía tener hijos. Oh, Entonces, cuando ya vi cumplidos mis 2 sueños, que era mi casa propia y mi hija, yo era la mujer más feliz del mundo. obvio. Ahora cuando a mi hija me dicen que tengo que hacerle un tratamiento, tú pones las cosas en una balanza y tú dices, sacrifico una cosa por la otra. Como ustedes ven ahora, mi hija es una niña preciosa, inteligente. Adorable, además, muy amorosa. Estábamos hablando con Gracias. ella en comerciales. Y la verdad es que ella es Buena una pega niña hiciste. inteligente y gracias a que yo vendí mi casa, a que yo vendí los bienes que tenía, que no eran muchos, pude pagar un tratamiento con el cual ni el Estado, ni FONASA, ni nadie me podía ayudar. Es que no debería ser así. Entonces, Uno no tendría por qué llegar a un extremo de vender tu casa. Entonces, para ¿por pagar qué un mi protesta? tratamiento. Porque mi protesta siempre ha sido pacífica. Yo siempre, de hecho, en las últimas marchas que han habido, porque
después de todo esto, yo trabajo en salud también. Trabajo en el CESFAM Edgardo Enríquez, en Pedro Aguirre Cerda. Un saludo a todos mis compañeros. La que puerta de la vida. mandamos Saludo a todos. Un saludo a todos ellos. Y la verdad es que deben estarnos viendo ahora. Y bueno, hemos ido todos los días a marchas pacíficas. Y la verdad es que esta es mi protesta. Que nunca más nadie tenga que vender su casa, su vehículo, empeñar sus cosas, su televisor, para poder pagar un tratamiento médico, porque no es justo. O sea, no porque mi hija no se vaya a morir de lo que ella tenía, No, no vas tengo a ayudar, cobertura. obvio. o sea, no Y- puede ser. Alexia, me encantaría saber qué sientes tú cuando escuchas hablar a tu mamá, cuando ves ese cartel, cuando sabes todo lo que tu mamá tuvo que hacer para ayudarte en tu enfermedad. Yo creo que es un sacrificio tremendo, porque no sé si todas las personas serían capaces de hacerlo. Uno no le puede exigir todo igual a todas las mismas personas porque tienen diferentes situaciones. Por lo tanto, pueden estar más inestables, pero mi mamá me da un orgullo tremendo, porque gracias a ella yo soy la persona que estoy acá, que he tenido una buena infancia, tengo todo el cariño del mundo, que a lo mejor no me dio mi figura paterna, pero me lo dio ella. Tengo la educación y sé que voy a tener un futuro muy próspero gracias a ella. Pero sí me da un poco de impotencia, y no un poco, en realidad mucha impotencia, el hecho de romantizar los sacrificios que tiene que hacer la gente como nosotros frente a situaciones que deberían encargarse otras autoridades. O, no sé, es un derecho fundamental la salud. Y mi mamá tiene que vender su casa, tiene que irse a otra casa donde la cuestionan, donde la juzgan. Porque vivimos allegadas después de Ahora haber ten- vivido claro, ¿no? de haber vendido la casa. Nosotros vivimos de allegadas mucho Nunca tiempo en la podido casa de mi abuelo. retomar la vida No. que tenían, No, claramente. no, nosotros ahora arrendamos. Arrendamos un lugar donde vivir porque la verdad es que no tenemos casa propia. Y lamentablemente el Estado no te puede dar 2 subsidios habitacionales. Yo ya tuve uno y esa casa la ¿Que tuve era que para vender. esa casa? Era para esta casa. La casa la vendí para pagar la salud de mi hija y ahora no puedo tener una casa Perdona, nuevamente. No sé que es posible hablarlo, pero en una situación de apuro, muchas veces uno hace Ujú. vista gorda, digamos, pero en el caso del precio de tu casa, ¿la pudiste vender al precio justo? Yo la regalé en 15 millones de pesos. ¿Por desesperación? Por desesperación, porque el tratamiento de mi hija en principio costaba de 13 a 15 millones, con análisis, con exámenes, con todo, pero al final se fueron dando más cosas, entonces tuve que empezar a trabajar en lo que yo sabía, porque en ese tiempo no tenía trabajo tampoco. Entonces hay mucha gente que me conoce y empecé a vender tortas, empecé a vender queques, empecé a tratar de rebuscármelas para ver la forma de conseguir la plata y tener mensualmente para los exámenes y mes por medio para tener para el tratamiento. El tratamiento es una hormona que es carísima, que es el LHRH 11,25 Y eso sigue en hasta ese el día de hoy. tiempo. Eso es hasta el Creo día- que yo- cambiaron el Parece que ahora tratamiento. cambiaron el No, no, formato. pero digo, tú sigues en tratamiento Ah, constantemente? estoy en controles anuales y con hormonas mensualmente, Ya. porque mi síndrome me afecta de muchas formas, como le estaba explicando detrás de cámara, crecimiento, hormonas y todo eso. Entonces, aún me deja un rastro del que todavía tengo un poquito de miedo, porque me desregulas mis hormonas al final. ¿Pero eso es solo hasta los 18 o eso es de No, por vida? por De por vida. vida. De por vida. Y hay casos más fuertes que el mío. Entonces, yo alcancé O a sea, tú te tenerlo. tienes que tratar de por vida. Sí. Y hoy día, ¿cómo lo haces? ¿Ha cambiado algo esa enfermedad? Y yo no la había escuchado, no sé si Es una enfermedad si es rara, de común, hecho. no. Sí. O sea, me imagino que por lo mismo no está en el auge, no lo sé. No. Y en la No. ley Ricarte Soto tampoco. Tampoco. No. Porque hay un No. avance para estas Mira, enfermedades ahora más afortunadamente raras, un poco frecuentes. a mi hija ya no le tenemos que inyectar el medicamento hace un par de años, pero sí tiene que tener controles anuales y hormonas mensuales. Después de esto que pasó, de lo que le descubrieron a mi hija y todo, yo dije, bueno, yo no me voy a quedar sin trabajo toda la vida. Y me puse a estudiar. Y estudié, conseguí becas, seguí vendiendo mis tortas y mis queques como siempre. Y estudié técnico paramédico de nivel superior en odontología. Entonces tengo dos carreras. Y ahora trabajo, como les decía, en un CESFAM. Y la verdad es que entiendo tanto la realidad de la gente, entiendo tanto que no puede ser posible que el Estado nos entregue 6.300 pesos para suplir todas las necesidades básicas que son medicamentos y de alimentación de un usuario
y que con eso nosotros mismos tenemos que ver qué hacer con esa plata. Independientemente de la gente que tiene otras patologías como mi hija, porque eso no lo ve nadie, no lo cubren. ¿Y cómo se vive la angustia? Tú nos contabas de estos dos sueños, que era ser mamá y de tener tu casa propia. ¿Cómo se vive esa angustia cuando ves que tu hija está en peligro? ¿Temiste por su integridad también? Mira, la verdad es que lo que más me tocó, porque cuando íbamos a los controles médicos con mi hija, yo siempre fui con ella. Y la verdad es que nos empezaron a explicar las patologías y yo era como que sentía las voces de lejos, pero como que no empiezas a asumir lo que te está pasando. Y cuando llegamos a la casa, me acuerdo que iba a meter a mi hija a la ducha y yo siempre contaba esto con mucha emoción, porque mi hija me dice, mamá, ¿qué tengo? Era muy chiquitita. 5 años. Claro, y le digo, tienes algo que no es común de toda la gente, pero lo vamos a tratar de solucionar. Y me miró y me dijo, ¿me voy a quedar chiquitita para siempre? Oh. Y la verdad es que no pude evitar ponerme a llorar con ella. Y le dije, no, hija, no, eso no va a pasar. Tú vas a ser una niña normal y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que tú seas una niña como cualquier otra. Y la verdad es que al principio las expectativas de crecimiento de mi hija, el médico me dijo, mira, si Alexia llega a 1,20 m, yo voy a ser el hombre más feliz del mundo. Y la verdad es que mi hija hoy mide 1,56 m, gracias a todo el tratamiento que Qué le bueno. hicimos, Te pasó, a de hecho. todo, se pasó. Entonces, y la verdad es que cada vez que mi hija se enfermaba o tenía algún problema de salud, le mando un beso enorme al doctor Gabriel Arancibia Sael, que él fue el médico que me la trató toda la vida, que la trató de chiquitita, y él me regalaba las muestras médicas para que yo no tuviera más gastos adicionales. Ah. Él me decía... O sea, ahí hubo sí, un buen doctor. Sí, un Sí. buen médico que me dijo, mira, la Alexia está resfriada, ya, yo te consigo los jarabes de amoxicilina. La Alexia tiene esto, yo te los consigo. Y me conseguía todas las muestras médicas en ese sentido. Yo no tenía nada que hacer. Con el otro tema de su síndrome no me podía ayudar mucho, Claro. porque era un tratamiento demasiado caro. Pero hubo humanidad. Pero hubo humanidad. Claro. A él yo le tengo un cariño enorme, enorme. La diferencia porque cuando hay buen trato. Sí, ¿no? esa es la diferencia. Yo me saco el sombrero con él. Yo digo que el doctor Gabriel Arancibia fue el mejor pediatra que pude tener. El Qué mejor grande. pediatra que pudo tener mi hija. ¿Ya no está? Sí, sí está. Ah, pero qué él bueno. trabaja en otra parte. Sí, Pero en el servicio público no, sí. no, no, Ah, no, no. Él trabaja por eso no puedo decir. ¿Dónde? Oye, nos ha encantado escucharla a ustedes. Queremos seguir hablando, por supuesto, pero también queremos conocer la historia que tenemos por aquí de Leslie y la señora Cecilia. Sí. Porque nosotros queremos hablar, ¿sabes qué? Y tú lo decías muy bien, Cristian, porque ¿cuál es la historia que hay detrás de estos carteles? Nosotros, las marchas, yo creo que uno la puede resumir y definir en muy buenos carteles como los de ustedes. Sí. A mí me quedó uno muy marcado que decía, yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la vejez. Y el cartel de ustedes que dice, una mala atención mental destruye una familia. Pero acá hay otro mensaje que también Que ese es dice, muy fuerte. Que la hora del psiquiatra no llegue después del suicidio. Y eso en realidad es lo que nos pasó. A ver. Sí. Porque es súper fuerte igual estar acá y comentarlo. Porque solo llevamos 11 meses. Es súper Bien reciente. Pero ¿sabes qué? Dentro de todo yo le doy las gracias a ustedes, pero siento que la salud... La salud mental. La salud mental Y todo tipo de salud. no está cubierta. No es yo creo que nadie se preocupa de esto. Nadie sabe lo que hay detrás de esto. La atención pública ya empieza mal, que tenéis que levantarte a las 5 de la mañana para pedir una hora. Y de ahí de la consulta pasáis al asistente social. Del asistente social pasáis a la enfermera. De la enfermera pasáis al psicólogo. El psicólogo pasáis al psiquiatra. Del psiquiatra pasáis al CESFAM. Entonces es un trayecto súper largo, que es una bomba de tiempo, que en cualquier minuto puede pasar. En la salud privada, ¿qué es lo que pasa? Es que la hora te sale 35 lucas, 35.000 pesos, que te genera una licencia de 15 días.
Y los otros 15 días más hay que volver a colocar 35.000 pesos. Y las licencias son rechazadas. Y las licencias te las rechazan por reposo injustificado. Justificado. Y ahí uno empieza a peregrinar y a buscar ¿A psiquiatras. tu papá se las rechazaron? Todas. Siempre, las Siempre, últimas licencias. desde la primera vez. Estuvimos 4 años luchando por esto. 4 años. 4 4 años. años. Tu papá tenía una depresión. Una depresión que pasó así y Es que pasó nadie súper nos- desapercibida nos porque dijo. yo creo que no nos dimos cuenta porque tampoco éramos médicos y sabíamos qué es lo que estaba pasando. Era una depresión en pastillas, sertralina, todos los colinas, y fue tomando una para caminar, una para hablar, para moverse, para todo. Pero los estados cuéntanos, de ánimo. antes de eso, ¿cómo cambió su marido? ¿Qué pasó? que Se pidió una hora al empezó a quedarse muy en silencio. Nosotros lo notábamos que él miraba pero no veía. Él escuchaba pero no oía. Ausente, completamente ausente. Y se empezó a aislar de nosotros. Y nosotros ahí empezamos a notar, algo le pasa al papá. Lo amábamos por sobre todo. Era la preocupación que teníamos con él, porque él era como Era pollo. súper regalón, mi papá. Regalón. Es súper, Mis hijos lo siempre, amaban. siempre ha sido súper activo. Mm. Siempre Muy preocupado atento. emocionalmente de nosotros como hijos. Sí. Y dentro de eso, llegaba un minuto que nosotros decíamos, hay que internarlo. Pero el sistema de privado te dice, ok, vengan, pero eso tiene que ser por voluntad propia. Sí. Y mi papá decía, no, si yo no estoy enfermo, yo no No necesito estoy que me enfermo. internen, si yo estoy bien, ustedes están mal, ustedes me agreden. Sí. Y nosotros cada vez que yo le decíamos, papá, te amo, te adoro, papá, te amo, papá, muchas cosas, ¿Qué siempre se quieres lo de hablábamos, nosotros? Le decíamos. pero Y no ellos nada. cada vez se sienten como más agredidos. Sí. Y llega un momento que uno dice, ya, hay que juntar las monedas porque hay que internarlo, pero papá, ¿te quieres internar? No, porque no estoy mal. No. O sea, ya, ahora hay que movernos para el tema de la salud del gobierno que nos entrega. ¿Y qué es lo que dicen? Traen 3 opciones. Una, que es una hospitalización clínica que tiene que ser derivada del consultorio al hospital psiquiátrico, y del hospital psiquiátrico tiene que ir carabinero a sacar a mi papá de la casa e internarlo. Oh. Y que eso ya es agresivo. Es Muy violento, violento. sí. Ya llegar con carabineros en la casa, no. Mi papá sufría crisis y llamábamos a carabinero, por favor, ayúdennos. Y carabinero, que lo que hacía es que no podemos entrar a la casa porque papá no lo autoriza. Perdona, ¿esas crisis eran de qué tipo? Mira, las crisis de mi angustia, papá eran como crisis de WhatsApp. ¿Cómo es? Porque nos Mandaba llamaba, mensajes. nosotros siempre lo íbamos a ver, siempre estábamos con él. Mi mamá siempre fue preocupada con él. Mi mamá lo manejaba bien. A veces tenían discusiones como matrimonio normal que se genera. Y llegó un momento que nosotros decíamos, ahora, ¿qué es lo que tenemos Pero que hacer? crisis de WhatsApp, como te dice Cristian, Mira, que le mandaba decía, mensajes no quiero seguir subliminares de, viviendo. claro, Claro, mensajes esos subliminares. videos que Y mandaba lo mandaba a las como- 11 de la noche. Claro. Y Yo nosotros ven- íbamos a yo- visitar a los papás. Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas tú de nosotros? Y él decía, es ¿Y que no ustedes me lo iban a tranquilo. visitar a Dejen. dónde? A su casa, que él vivía en Laguna A Verde. ver, Ah. yo vivía en Maipú, vendí mi casa en Maipú. Yo notaba que él estaba mal. Y ya yo había estado empezando a gastar particular. Cada 11 días, médico, psicólogo, psiquiatra particular. Me lo dopaban. Y yo le preguntaba a él, yo decía, Luchito, porque siempre fue el Luchito, Luchito, ¿cuándo me van a llamar a mí? No Porque existe tú eso. dices algo y ellos te van a creer a ti. Claro. Pero tienen que saber cómo estamos pasándolo ¿Y nosotros contigo con la nunca un familia. vínculo con el doctor? Nunca, Lo que pasa es que una jamás, vez yo traté de jamás, hacerlo jamás, y yo me jamás. acerqué al psiquiatra. Yo le dije, Oh, ¿sabes la qué? Mi papá bendita, está sí. mal. Yo Sí. necesito que tú me ayudes porque mi papá Sí. está mal. Sí. Y me dice que por tema ético yo no puedo darte información que da tu papá. Ok, y después mi hermana tomó una consulta con el mismo psiquiatra Sí. y le dijo, ¿sabes qué? Yo soy hija de Luis Guerra y vengo a saber lo de mi papá. Y el doctor le dice, por ética yo no te puedo atender a ti por ser pariente de un paciente mío. Sí, eso es real, pero, Sí, pero no y tiene... o eso sea, ya sí es real, pero después, ¿qué es lo que pasó? Mi papá tomó la decisión y yo decía, ¿y ahora cómo saber? pero lo que no entiendo es que usted era su señora, ustedes Sí. los hijos, y les Sí. prohibían la información No te de la en dice. qué estado no la- estaba su no lo marido. dice. Sí, ¿sabes qué? Él lo hizo la primera vez sin una discusión. Esa semana fue macabra para mí porque él salía temprano, trabajaba como conserje, salía temprano a las 6:30 de la mañana, se iba a trabajar y ya no volvía hasta las 5 de la tarde.
Y cada vez yo veía que me ignoraba. Y llegó el momento que de la noche a la mañana, entonces Un día me llama empastilló. mi mamá y me dice, hija, porfa, vente a la casa. Fue horrible. ¿Pasó algo? Yo, ¿qué pasó, mamá? No, tu papá se tomó unas pastillas, ¿pero por qué? 60 medicamentos ¿Pero diferentes qué se pasó? tomó. ¿Discutiste con él? No, Nada. pero mami, ¿qué onda? Nada. Por favor. Nada. Bueno, y la cosa de que llegamos al hospital de Maipú, los vimos, le preguntamos a los doctores qué pasa, qué sucedió. No lo hospitalizaron. Y de ahí empezamos 4 años peregrinar, hasta que llegó un momento que mi papá le dio la última crisis, que fue en Punta Arena. Al final la hija que Punta otra Arena. hija que yo tengo vivía en Punta vivía en Arena. Punta Arena. De Punta Arena tuvo que viajar la primera vez que se empastilló. Hablé con los médicos, él podría haber quedado en estado vegetal. Y yo soy media soberbia y le digo yo a la psicóloga que yo estaba viéndola y me dice, Cecilia, están esperando a hacerle el TAC y puede que quede en estado vegetal. Ah, no se lo voy a permitir, él tiene que acompañarme, porque yo estaba haciendo trámite para vender mi casa y comprarme una parcela. Ese era mi sueño, el sueño de él, porque estábamos los dos solos ya, mis hijos ya tenían su vida hecha. Y resulta de que se mejoró, le sacaron del dopamiento que lo tuvieron por una semana, lo mandan a la casa. A la semana siguiente tiene un accidente cerebrovascular. Nuevamente estuvo ahí, pero nunca lo derivaron a un tratamiento full No, nunca. psiquiatra. No, Nunca. eran puros... ¿Eso por qué? ¿Qué explicación le da? Usted le decía, necesita un tratamiento mayor y ¿qué le respondían? Señora, salga de la sala, por favor. Y yo, Como nadie le dio Nada. una explicación Nadie, nunca, nadie, nunca. Hasta ni que en al qué final estado mi estaba hija- su no, marido, ni no, siquiera nada, tenía una nada, depresión, nada, nada. nada. Yo eso, ¿cómo lo podía Nada. averiguar? Tenía que sacar un poder judicial y llevarlo Nada, al psiquiatra nada. para que el psiquiatra me dijera qué es lo que estaba pasando realmente con mi papá. Leslie, Porque tampoco les permitían a usted tú entregarle tu visión de la No, conducta de tu papá no, al psiquiatra. nada. Más que No, obtener pedíamos- información, no, sé. ¿Sabes qué? Pedíamos ayuda para terapia familiar. Mira, en todas se puede. partes. Que es lógico. Fui yo al Cernamec, donde... Servicio Nacional de la Mujer. Sí, Sí. a Miguel Claro. 2 horas me estuve confesando. Pedí ayuda. Y a la hora de los que hubo, no hubo nadie. No. No hubo nadie que me Esto durante ayudara. 3 años, señora 4 Cecilia. años. 4 años. 4 4 años que años. estuvimos padeciendo todo esto. 4 años. Y cada no vez se solo iba él, agravando. se enferma, la familia, La familia se enferma. enferma, Y llega, todos. y cuando llegó el momento que nos llaman, que el 5 de diciembre, Oh, qué esto. y quedamos mirándonos, ¿qué pasó? ¿Y el ¿Qué 5 de sucede? diciembre los llamaron para qué? El 5 de diciembre, mira, el nivel de depresión de mi papá era tan grande que nosotros no nos dábamos cuenta porque cotidiábamos con él, estábamos siempre con él. Y no nos dábamos cuenta porque pensábamos que esto era dentro de su patrón de conducta Claro, y nadie porque se los es viejo, explicaba. porque tiene 65 años, porque es mañoso, porque mi mamá lo reta, porque los dos no se llevan bien, porque se aman, porque están en una rutina de los abuelos. Entonces llegó un momento que mi mamá, con toda la fuerza, con toda su energía de mujer, se compró su casa y sueño de todos, se compró su casa, se compró un terreno en Laguna Verde y como con el vuelto se hizo 2 cabañas para arrendar y vivir del arriendo. Para que él no trabajara. Y eso Y iba yo a ser una tampoco. ayuda para los dos. Claro. Y yo le sacaba la cuenta y yo le decía, Luchito, el próximo año yo voy a pensionarme también. Y tú ya te vas a pensionar. Entonces yo decía, ese era el proyecto de vida. Ese era el proyecto. Eso. Pero- Hubiese sido otra mujer, mi mamá dice, yo con este hombre no me voy. No, Me jamás. lavo las manos, claro. Me lavo las No, manos, no, él ya no, es grande, no, ya no, tiene jamás. hijos. Y a jamás. ustedes, cuando les llaman para decir, ahora tenemos hora para Espera, tu papá. es que todavía Ah, no Usted- nos llaman. si Porque, llamaron mira, el mismo día. no el nos mismo llamaron. día nos llamaron. Y me del dicen, consultorio, del consultorio Puertas solamente Negras, para ir a donde- cambiar el tratamiento médico. Sí. Yo todos los días llamaba a la asistente social Sí, del consultorio, todos los días. llamaba a la consulta, Sí. todos los días. Ah, y todos los días tú le advertías que el tratamiento no le Todos hacía los un buen días, efecto a tu todos los papá. días yo le decía, por favor, Si ayúdenme, fuimos a mi buscar papá la está ficha, mal. la ficha no dice nada. Mi papá está mal, por favor, ayúdenme. Y No llegó el dice minuto nada. que mi papá estaba tan mal y le dio la crisis que nos destruyó como familia, que nos destruyó mal. Mi papá, no sé qué pasó, pero mi papá se levantó
Le dio una crisis y quemó todo. Quemó todo. Todo lo quemó. Todas las 2 cabañas, que era el proyecto Él de mi también hijo. en un el momento mío. pensó en en que se quería quemar. Mi hija estaba Porque él no quería embarazada. nada con nada. Mi Él no hija, quería la nada que ni con él. recibió- No quería nada con la vida. No. Y no quería nada con nosotros. ¿Y qué hace mi papá? Lo quema. Y en la otra casa se ahorca. ¿Quién nos llamó? Fue una arrendataria que se había ido el día lunes sin avisarle. Y nosotros, estando en atención pública, pasó esto. Y a mí nadie se acercó y me dijo, Leslie, ¿te puedo ayudar? No, ¿Te nadie. puedo dar a contención? ¿Te entrego una ayuda a un psicólogo? No. Yo tengo una amiga psicóloga que por los cambios de él fui a parar a la psicóloga, porque yo tenía fibromialgia, discopatía, artrosis, un montón de cosas tengo yo, enfermedades, pero yo me tengo que mejorar. Tenía que mejorarme. Pero y traté de pensionarme y me pusieron hipertensa crónica, no calificaba. Mis enfermedades, cardiópatas, 2 infartos, no calificaba. Yo hacía muchos años que estaba postulando, 3 veces en la AFP para poder pensionarme y no poder trabajar. Y tenía que volver, entonces mi proyecto de vida era, para mí y para él, no trabajar más, vivir del arriendo para los turistas, la gente que llegara a Laguna Verde. El único hospital, y mira, la única psicóloga también, que era mi psicóloga, que ahora se convirtió en mi amiga y no me puede terapeutear, porque es mi Porque es tu amiga amiga. ahora. Ella, sin conocerlo, cuando yo le contaba lo que yo estaba viviendo con mis hijos, con él, como familia, ella me advirtió, Cecilia, ten mucho cuidado porque él te puede hacer daño. Él tenía 3 diagnósticos y estos Sí. diagnósticos nunca lo supimos, que era depresión mayor, bipolaridad y trastorno de la personalidad. Y esto lo supieron una vez que En él el murió. hospital, Lo supimos no, en el después hospital de cuando él Punta Arena. falleció. De Punta Arena. Después de una de las crisis. Después, la primera vez que se empastilló, mi hija se lo llevó por 3 meses a Punta Arena. Vivió conmigo también. Vivió con él para sacarlo pensando que yo era la que lo ahogaba. Señora Cecilia, y con esta cantidad de alarmas que usted nos cuenta, que en 4 años, con un tratamiento ahí, A nada. y ustedes avisando y contando a los doctores que estaba mal, ¿qué les pasa? ¿Les da rabia? Y a mí, ¿Les da Oh, pena? yo quería demandar ¿Qué? al Estado, quería demandar a todos los del gobierno, a la salud. Eso era mi pensamiento, porque cada vez que mataban a una mujer, yo decía, ese hombre estaba enfermo, por eso que la eliminó y fue capaz de eliminar a sus hijitos, no importando la edad, porque estaba enfermo. Pero aquí la salud mental, nada. Es una enfermedad A nos- silenciosa Sí. y en la atención salud, como atención salud privada, Es un negocio ahí. es silenciosa. No, es que Pero yo creo es que silenciosa. ustedes están tocando, yo creo, uno de los aspectos de la salud más complicada en Chile, donde ni siquiera esa diferencia de la plata, o sea, ni siquiera la plata hace la diferencia, No, porque no. incluso en el sistema privado los topes son súper bajos y hay un enfoque también, siento, que a lo mejor está mal puesto. Porque en el fondo tú dices, fuimos a consultas particulares y ahí recibimos empezamos. medicamentos. Reciben Le daban medicamento, le Claro. daban medicamento, Sí. le daban medicamento. Y eso tal vez no fue suficientemente bien acompañado de Terapia, de una sí. psicoterapia que indagara más allá, No, de no, test, que me no, imagino. nada. Por No, eso, sí. pero tú registras o tú evidencias esa negligencia Sí, pues. tanto en el mundo público como en el mundo privado. Yo creo que de las Sí, pues. deudas de salud más graves que tiene Chile Es es la con la salud mental, mental. sí. Por algo Chile tiene las estadísticas que tiene en esta materia. más- Tiene somos uno muy de los mala países salud más mental. depresivos El de Cerebro la Latinoamérica. Salud sabe. No, sí, Pero sí, todas yo creo que estas tienen esta eso estadística. es muy sabido, digamos. Y la Estamos- psicóloga estamos mía, pésimos en salud mental. Lina Muñoz, que trabaja en el hospital El Carmen, ella a mí fue la que me advertía que yo tenía que estar. Para mí es terrible haber dormido con él 3 años entregándome a la muerte. O sea, a ese nivel yo llegaba para protegerlo a él. Bueno, es que sabe A ese que, nivel. señora Cecilia, usted dice algo que también me parece gravísimo dentro de todas las cosas que ustedes señalan. Pero primero a mí me impresionó mucho cuando tú decías mi papá estaba muy enfermo y no nos daban el diagnóstico, porque finalmente es no protegerlo a él. Pero cuando terminan de contarnos esta historia, tampoco los protegieron a ustedes. No, nadie. O sea, a usted No. de verdad, él le podría haber hecho algo No, yo me producto de su entregaba, me entregaba. enfermedad. Sí, sabes que cuando mi hija se viene de Punta Arena, porque estaba embarazada, le faltaba un mes para mejorarse.
de su nieto. Y me quedo yo acá cuidándola, acá en Santiago. Y él se quedaba allá. Y yo me iba todos los viernes, en la tarde o sábado a primera hora me iba para estar con él. ¿Ya? Y yo le decía, Luchito, ¿qué quieres que te lleve? ¿Torta o helado para el fin de semana? Para mí era maravilloso estar con él, porque estábamos los dos tranquilitos y yo le conversaba y le conversaba. ¿Y usted cuánto Hasta- estuvo casada con él, señora Cecilia? No, yo nunca me casé. Pero juntos. 41 años estuve con 41 él. años. ¿Y él nunca presentó ningún problema de salud mental? No sé, a veces yo le decía, en el verano, llega la primavera y yo me enamoro de ti. Siempre le decía, y era verdad, yo lo amaba enormemente. Por eso que mis hijas me decían, mamá, pero dile a mi papá que se vaya. ¿A dónde se va a ir? Y yo tenía la esperanza que iba, y yo le conversaba y le decía, Luchito, si tú te llegaras a enfermar, yo te voy a cuidar, te voy a tomar de la mano, te voy a llevar a un parque. Nunca discutíamos así, jamás. Así, de repente me levantaba la voz y le hacía, tit, le ponía mute. Me hacía la loca. Qué sabia. ¿Ah? Sabia, muy, muy sabia. Sí, muy bien. porque ¿para qué si ya estábamos viejos los dos? Pero él no, de repente se hizo un Facebook en la última semana. Hizo unos videos, sacó música, buscó mensajes y se saca una foto. Y esa foto yo la veo días antes. La veo y no me gusta, me provoca mal, me deja mal. Y cuando pasa todo esto, la veo y yo le digo a la niñita, mis hijas son grandes, el papá estaba llorando. Cuando se sacó esa foto, el papá estaba llorando. Mi Luchito tenía los ojos color miel. En esa foto tiene los ojos oscuros, negros. Y no soporto verla. Porque en esta foto fue que mi hija lo llevó a Punta Arenas. Llegamos a Punta Arenas, lo inscribí en un consultorio, inmediatamente fuimos, nos enteramos y lo mandaron a evaluar al hospital, único hospital clínico de Punta Arenas, un hospital psiquiátrico. ¿Sabe qué, señora Cecilia, Leslie? Queremos seguir conversando con ustedes. Gracias. Lamento tanto todo lo que han tenido que vivir. Es horrible. Seguimos también con Alexia, con ustedes a través de su historia, a través de los carteles que tenemos aquí en el estudio representando a tanta gente. Y queremos ir precisamente a la pausa de esa manera, con distintos carteles, escuchando de esa manera la voz de la gente.